Hola, hola mi gente, espero que estén muy bien. Vamos a estudiar un poquito de continuidad aprovechándonos de funciones trigonométricas. Entonces dice, justifique si f dada por esa función por rama que está ahí es continua en x igual a 0. Bien, a modo de recuerdo, ¿qué es lo que debe ocurrir para que la función sea continua en un punto? En palabras sencillas, el límite tiene que existir, en este caso cuando x tiende a 0. Y como es una función definida por ramas, para que el límite exista, entonces los límites laterales tienen que ser iguales. Bien, límite cuando x tiende a 0 por la derecha y por la izquierda tienen que ser el mismo y a su vez, una vez que el límite exista y se hace valor, tiene que coincidir entonces con la función evaluada en el punto. Si cumplimos estas tres condiciones, entonces estamos en condiciones de decir que la función es continua en el punto dado. Bien, vamos por partes. Entonces, desglosando un poquito la función, primero hay una información relativamente gratis que es f evaluada en cero. Si nosotros evaluamos f en cero, notamos que, bueno, por definición, si x vale cero, la función está definida como cero. No hay mucho más que pensar. Entonces, guardamos esa pequeña información. Ahí. Por otro lado, calculamos los límites laterales. Entonces, límite lateral cuando x tiende a cero por, no sé, por la izquierda, derecha, realmente da igual por dónde partir. Vemos que la rama, perdón, cuando nos acercamos al cero por la izquierda, estamos en esta rama de la función, por lo tanto la función se comporta de esa forma. Es decir, uno menos coseno de seno de x sobre seno de x. Bien, entonces, ¿cómo calculamos este límite? En principio, si, si nosotros intentamos evaluar, si el x se aproxima a cero, entonces seno de cero tiende a cero y por lo tanto coseno de cero, todo esto tiende a 1. Es decir, en el numerador es de la forma 1 menos 1 y en el denominador seno de cero es 0, o sea, es de la forma indeterminada, 0 sobre 0. Bien, vamos a hacer un poquito de énfasis en eso. Esto es de la forma 0 sobre 0. Por lo tanto, necesariamente hay que hacer alguna especie de manipulación algebraica. Ahora bien, si nuestro argumento fuese algo de la forma como, no sé, el ángulo doble, el ángulo triple o algo por el estilo, sería conveniente usar las fórmulas de suma y resta de ángulos. En este caso, como el argumento del coseno también es una función trigonométrica, es un poco contraproducente ocupar, realmente ni siquiera se me ocurre cómo utilizar esas fórmulas. Bien, ahora bien, lo que sí puedo notar es que, por ejemplo, tanto el numerador como el denominador tienen la expresión seno, lo que de alguna forma sugiere que es conveniente usar alguna sustitución. ¿Cuál sería esa sustitución? Basta con decir, no sé, sea u o cualquier letrita que usted elija, u igual a seno de x, y entonces si el x tiende a cero, bueno, por la izquierda en este caso, entonces al evaluar acá el límite, entonces el u, mi nueva variable, también tiende a cero. En cuyo caso, el límite anterior, que voy a llamar L, o L1 si se quiere, así L1 se transforma en límite, esta vez cuando u tiende a cero. Podríamos especificar que es por la izquierda acá de igual forma, pero para el caso creo que no es tan relevante. Nos quedaría 1 menos coseno de mi nueva variable u sobre u. Y entonces, este límite que se nos presenta acá es un límite conocido. Y si nosotros miramos los apuntes que tenemos a mano, podemos notar que esto es 0, idénticamente 0. Listo. Conclusión, límite lateral izquierdo de la función es 0. De momento vamos súper bien, puesto que el límite lateral izquierdo coincide con la función evaluada en el punto, que es la que tenemos acá. Entonces, si logramos probar que el límite lateral derecho también es 0, entonces aseguramos que la función sea continua. Vamos con eso. Cálculo restantes, ¿cuál sería? Debemos calcular límite cuando x tiende a 0 por la derecha
Entonces vamos acá, límite cuando x tiende a 0, voy a mi función, veo cómo se define por la derecha. Cuando nos acercamos al 0 por la derecha, estamos en la primera rama, entonces sería esa parte de la función, o así se comporta, si se quiere. Copiamos y pegamos. Entonces por la derecha. Y bien, mismo tratamiento de antes. O sea, si llegamos y evaluamos, cosa que no es tan, no es posible, tangente de 0 tiende a 0, eso tiende a 0, coseno de 0 es 1, por lo tanto el denominador es de la forma 1 menos 1, es decir 0. Y nuevamente estamos ante una forma indeterminada, forma 0 sobre 0. Por lo tanto, al igual que antes, hay que hacer alguna manipulación. Bien, a simple vista, creo que sería conveniente usar que tangente de x es igual a seno de x sobre coseno de x y ver qué pasa con eso. Entonces, tengo límite cuando x tiende a 0. Vamos a seguir con la derecha. Sería seno de x sobre coseno de x menos seno de x. Eso en el numerador. Por ahí. Ahí. Y en el denominador, de momento lo dejamos intacto. Uno como que en principio podría pensar, ya, tal vez podría desarrollar el cuadrado de binomio, pero vamos a ver que no es muy conveniente. Bueno, explorando se aprende, así que si le dan ganas, hágalo. Bien, numerador. Lo que hacemos es agrupar los términos. Pongo acá, amplifico por coseno para que tenga el mismo denominador. Y simultáneamente voy a factorizar. Por lo tanto, queda seno de x, factor de... En el numerador quedaría entonces 1 menos coseno de x. Ahí tengo mi primer término. En el denominador entonces tenemos coseno. Por acá, coseno de x, 1 menos coseno de x al cuadrado. Y se fija que ahora podemos simplificar ese término con ese término. Lo puedo hacer nuevamente. Recuerde, si llego y evalúo, técnicamente esto es 0. Pero no es el caso. No estamos directamente evaluando porque nos estamos aproximando a 0, pero no es idénticamente 0. Por eso se puede simplificar. Bien, voy a tachar de nuevo. Entonces, ese de ahí se cancela con ese de ahí. Con lo que nos queda, límite cuando x tiende a 0, de seno de x sobre coseno de x por 1 menos coseno de x. Eso de momento. Bien. Ahora, nuevamente nos enfrentamos al mismo problema. Si intentamos evaluar, en el numerador queda 0. Pongámoslo acá, es forma 0 en el numerador y en el denominador coseno de 0 es 1. Y por lo tanto esta cosa de acá nos genera problemas nuevamente. Sobre 0. Pero lo que sí podemos hacer es reinterpretar esta expresión mediante algún límite conocido. Nuevamente vamos a recordar por acá. Los límites que nos sirven son límite cuando x tiende a 0 de seno de x partido por x, eso sabemos que es 1, por ejemplo. Y límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x, esa cosa es 0. Y noten que en el denominador como que tenemos una estructura muy parecida a esa. Y en el numerador al menos tenemos el seno, eso de ahí. Entonces, uno sospecha que si amplificamos por 1 partido en x, numerador y denominador, multiplicar por un 1 conveniente, entonces va a tener la estructura requerida. Bien, vamos con eso. Entonces, seguimos acá abajito, por acá. Tenemos límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Entonces, al amplificar por, voy a anotarlo acá, por 1 sobre x, numerador, 1 sobre x denominador. En el numerador nos va a quedar seno de x sobre x, de manera muy conveniente, dividido por coseno de x
por 1 menos coseno de x y de manera nuevamente muy conveniente sobre x. Ahí. Listo. Entonces ahora sí que sí, utilizando álgebra de límites, como sabemos que este es un límite conocido, este también, y bueno, no ocurre nada cuando llegamos y evaluamos directamente ahí. Esto en principio lo podemos separar como límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x. Este paso normalmente uno se lo suele saltar, simplemente lo escribe y ya, escribe el resultado. Pero como estamos como en teoría recién haciendo nuestras primeras cuentas, yo creo que es conveniente escribirlo por lo menos una vez. Límite cuando x tiende a 0 de coseno de x, ahí, por límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x. Bien, entonces, ¿qué ocurre? El primer límite del numerador es conocido, sabemos que esto tiende a 1, en el denominador esto es, bueno, coseno de 0, llegar a evaluar, que es 1, y ocurre que el límite de acá es 0, entonces nos queda algo de la forma 1 sobre 0. 1 sobre 0, entonces esa expresión tiende a infinito. Es decir, el límite lateral derecho, así, el límite lateral derecho, ¿verdad? Sí, derecho, ahí está. No existe. Y si no existe, bueno, estamos muertos, ¿no? No existe, el límite lateral derecho no existe, el límite lateral izquierdo sí existe, pero evidentemente como en uno de los lados no existe, simplemente el límite en general, cuando x se aproxima a 0, no existe. Y si el límite no existe, mucho menos la función va a ser continua. Pongámoslo así, es decir, f no es continua en x igual a 0. Y con eso hemos terminado nuestro problemita.